Sardina realmente es el puerto de Galdar. Ese sería, si fuéramos a poner el concepto clave para iniciar. Sardina en la historia, para Galdar, para Gran Canaria y para Canarias, su historia es el mar. Sardina, hasta su propio nombre, aunque muchos, como ya veremos, lo vincula a un apellido, el apellido Sardiña, un apellido portugués, pero durante muchos siglos Sardina fue un puerto, nada más. Sardina, tan importante en la historia de Galdar, pero como núcleo de población es reciente, es de los más recientes. Por tanto, nace en la historia como un puerto y vinculado al mar. Primero, porque es un fondadero natural. Y aquí, por ejemplo, está en las crónicas se narra pues, un intento de desembarco portugués en 1478 con el almirante Correa y que ya otros autores ahí es donde vinculan el nombre de Sardina Sardiña, vinculado a este desembarco portugués. También pues tendríamos otro desembarco ya no con cuestión bélica, porque realmente el desembarco portugués fue por la pugna que tenía la corona de Portugal con la corona de Castilla. Estamos hablando de 1478, Gran Canaria en ese momento estaba la conquista por parte de la corona de Castilla, pero no estaba conquistada. Los portugueses todavía, digamos, que tenían pretensiones de conquistar la isla. Y esa es una noticia, digamos, que aparece en las crónicas. También en la contienda de la conquista, un personaje como Juan Rejón, que es el fundador de la ciudad de Las Palmas, también desembarca por Sardina, e incluso hay quienes opinan que la pinta, la carabela de Colón, pues también recaló aquí. Por tanto, toda esa serie de hechos están vinculados Sardina como fundadero natural, como puerto natural. Y de hecho, ya se empieza a nombrar como puerto de Sardina. ¿Estaba poblada en la época antes de la conquista por los canarios antiguos? Pues sí, porque ya tenemos la constatación arqueológica de que justo sobre la playa chica pues aparecieron no hace mucho esos vestigios que nos indican, lo cual también es normal porque también tenemos yacimientos arqueológicos muy cercanos, además muy importantes, como el yacimiento de Botija, que está declarado bien de interés cultural, zona arqueológica. Tenemos la agua pintada de la Furnia, tenemos Mugarete del Clavo, por lo cual, digamos, no era una excepción ni tampoco una sorpresa que apareciera eso, con lo cual podemos decir que Sardina estaba poblado desde antes de la conquista y, lógicamente, al estar tan cerca de Agaldar, que fue capital de la isla hasta la conquista, luego en los últimos periodos pues compartido con Telde. De ahí que ya toda esa vinculación es hacia el mar. ¿Qué pasa después de la conquista? Pues sigue vinculada al mar. Ya cuando se produce la repoblación, vienen los repartos de aguas para los que habían, digamos, participado en la conquista, o bien que habían participado directamente puedo decir, como soldados, o bien porque habían aportado dinero. O sea, mucha gente aportó, incluso extranjeros, digamos, invirtieron en la conquista de Gran Canaria y se le dan tierra. Lo primero que se plantó aquí pues, fue la zona de la Vega, caña de azúcar. Y entonces, claro, ¿por dónde se exportaba? Pues por varios puertos, pero uno de ellos, y de los más importantes, es por el puerto de Sardina. También Las Nieves, que era un puerto importante. El Juncal también fue un puerto importante. Pero en el archivo protocolo de Sevilla hay muchísimas referencias a embarque del azúcar que salía de esta zona por el puerto de Sardina. Incluso en algunos documentos, en vez de Sardina, pone Sandima. Claro que es un error, Sandima. Y aparece puerto de Sandima, que es en Galdar, pues bueno, ya sabemos que fue una rata. Y pues a partir de ese momento, pues Sardina fue pues, el puerto principal de la entonces villa de Santiago de los Caballeros de Galdar, pero no el único, porque se habla también, estaba el puerto de Caleta de Arriba, ya sabemos que también Caleta de Abajo, el Juncal, y son puertos, especialmente Sardina, que su comercio es con Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de Tenerife, que a partir de finales del 18 pasa a llamarse Santa Cruz de Santiago de Tenerife, a partir de ese momento por la victoria sobre los ingleses el día de Santiago. Entonces, ese vínculo es importante porque la producción agrícola de nuestra comarca, precisamente de Galdar, se exportaba, digamos, se vendía en Santa Cruz de Tenerife. Pues el puerto de Sardina pues fue conocido desde la antigüedad, desde que empezó la conquista,
prácticamente se conocía el puerto de Sardina. ¿Y por qué se conocía? Porque Sardina y su rada es un puerto natural. Todos los que acostumbramos a visitar esta zona norte de Gran Canaria, pues sabemos que Sardina es un remanso de paz, exceptuando en las épocas del año que viene lo que nosotros los de aquí llamamos el viento de abajo. Si quitamos esa fecha, pues prácticamente Sardina es un puerto que no necesita ningún abrigo especial, porque ya lo tiene natural por las montañas que le rodean. De la importancia de que nos puede indicar el puerto fue la ayudantía que creó el Ministerio de Marina en España para salvaguardar, controlar las mercancías, las personas, los barcos que llegaban aquí. Entonces crearon una ayudantía de Marina que al frente de ella estaba un alférez de navío. Dicen las propias normas de la Real Armada de aquella época que al frente de cada puerto tenía que haber una persona con el rango suficiente adaptado al nivel de negocio, de tráfico que había en el puerto. Por eso asignan aquí a un alférez de navío, que nos puede indicar más o menos todo el tráfico que podía aquí y la importancia que tenía el puerto. Es importante el puerto saber que en un principio, aunque nosotros le llamamos puerto, no había muelle. El muelle se hizo mucho más tarde y tenemos que tener en cuenta que el primer proyecto se hizo en 1863 por el ingeniero de Las Palmas de Gran Canaria, don Juan León y Castillo, que lo terminó en esa fecha y se lo pasa al ayuntamiento. A las personas que no han visto nunca este proyecto, les recomiendo que se lo lean y que lo vean, porque es una verdadera obra de arte de aproximadamente 200 páginas, manuscritas, todo a mano, dibujos, planos y demás, con muchísimos datos, lo que es la rada de Sardina, lo que son los fondos, las mareas, los vientos, las clases de peces que hay, todo. Para mí fue una enorme sorpresa leerme ese proyecto y sobre todo porque aún hoy con los aparatos técnicos que tenemos, sería muy difícil conseguir todos esos datos. ¿Cómo esa persona lo consiguió hace 150 años? Pues la verdad que me sorprende. Es de tanta calidad que podría estar expuesto en cualquier museo. Y le recomiendo a todas las personas que en algún momento puedan tener oportunidad de leerlo, que no se pierdan esa oportunidad. Y el ayuntamiento lo elevó al ministerio y al final, después de todos los procesos administrativos, el proyecto, la obra sale a concurso. Y ya el 9 de agosto de 1864, el ayuntamiento ya se entera de que la obra había sido ya subastada. Empieza uno de los primeros problemas, de los tantos que tuvo la obra del muelle, porque ya hemos dicho que el puerto era toda la rada, toda la bahía, que tuvo el muelle. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento tenía que aportar el 50% de los 300 y pico mil reales que costaba el muelle. Es decir, el ayuntamiento tenía que poner aproximadamente 160.000 reales de aquella época. Y el ayuntamiento pues no los tenía. Y ahí empezó el primer problema de la obra. Por fin, después de todos esos problemas, se van a iniciar las obras, pero aparece otro problema. El ayuntamiento de Agaete quiere que el dinero ese que le dio el Estado al ayuntamiento de Galda para el muelle de Sardina, que ese dinero lo invierta en Agaete. Entonces se paraliza, no se hace ni replanteo de la obra ni nada, se paraliza casi un año la obra hasta que por fin el ministerio le dice que no tiene razón y que el dinero se destina al puerto de Sardina. Evidentemente era mucho más importante que el puerto de Agaete.
Por fin, el 25 de diciembre, una fecha señalada de 1864, pues se replantea la obra. Se replantea la obra y se empieza a ejecutar. Los materiales para hacer el muelle de sardina, piedra, la cal, las herramientas, todo, vino de Santa Cruz de Tenerife. No vino de Las Palmas ni de otros sitios. Y eso también nos demuestra la frecuencia de comercio y de negocio que había entre Galdar y o el norte de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. Es decir, las personas de Galdar iban a comprar a Tenerife, les era más fácil ir a Tenerife que ir a Las Palmas. El 7 de noviembre de 1865, justo un año después de empezar las obras, hay un temporal, que sabemos que aquí aparecen por esa época, pues viene un temporal, destruye prácticamente casi todo lo que se había construido y el mar se lleva hasta las herramientas de los operarios. El contratista tiene problemas para continuar la obra y demás, hasta que llega un momento en el que deja la obra sin continuar y al final pues la abandona y ahí se acaba el primer, digamos, proceso, el primer empuje que tuvo el muelle por realizarse. Como vimos, pues Sardina nació como puerto y a principios del siglo XX, pues todavía seguía siendo un puerto. Ya todas las vicisitudes se comentan también en este reportaje y ahí pues se convierte, digamos, ya en un puerto oficial. Ya, digamos, dentro de lo que hablamos de ese fondadero natural de los siglos XV hasta, digamos, XVIII y un poquito comenzando el XIX, pues ya Sardina se convierte en el puerto oficial de Galdar. Claro, no había población. Entonces, en 1911 era párroco de la parroquia matriz de Santiago, don José Romero. Fue un cura constructor de ermitas, directamente o indirectamente. La ermita de San Isidro, la nueva, San Isidro que tiene una ermita anterior. También en su época se hace la ermita de San Pedro de Verona en Fagagesto. Y en Sardina hace una ermita. Y la ermita fue polémica. Cuando se construye la ermita de San Pedro González Telmo, él fue muy, muy criticado. Pero un hombre de mucho carácter, porque se conservan todos los sermones en el archivo parroquial que estuvo diciendo en la semana de la bendición de la ermita, de su puño y letra. Los tenemos en el archivo. Entonces, ahí él se defendió. Entonces, de encontrar crítica. Entonces, él dice una frase, dice que la ermita no se hace porque aquí hubiera población, sino porque era un puerto concurrido de buques y por tanto de marinos, para que tengan un lugar en donde honrar a Dios. Pues ya vemos que otra vez vuelve a aparecer Puerto de Sardina. ¿Y qué santo se elige? Pues el patrón de la gente de la mar. Es decir, las cofradías de los marineros o mareantes tenían por patrón a San Telmo o San Pedro González Telmo. El solar, donde está la ermita, se llamaba el Blanquizal. Yo no sé si en Sardina, entre la gente, se conservan, pero en la escritura de la ermita parece que se hace la ermita en el Blanquizal. Y luego una serie de personas pidieron donativos de cuantías muy, muy distintas. Se conserva en el archivo de Santiago de Galdar el listado completo de los donativos, persona a persona, y lo que dio cada persona para construir la ermita de San Telmo, con lo cual se puede saber exactamente quiénes aportaron para la ermita de San Telmo. Se trae San Telmo, la primera fiesta fue en noviembre. Yo creo que porque tardó en llegar la imagen vino de Valencia. Y ya el segundo año, estamos hablando de 1912, se hizo en septiembre. Se trajo de la quinta, digamos de arriba de la quinta, detrás del Fernando Buonarte de Graduada, la zona se llama la quinta, ahí hay una cantera y se trae de la quinta y se levantó la ermita. No había población. Se hace al santo del mar, patrón del mar, para la gente del mar que desembarcaba en el puerto. Pero, fíjate, si aquí no vivía nadie, hay una relación detalladísima de toda la población de Galdar, donde algunos cortijos del campo que vivían 2 personas, te lo nombran y que hay 2 personas. Sardina no lo nombran. Claro, sin embargo, cuando se habla de Galdar,
dice, no, tiene un puerto importante que es el puerto de Sardina. Como puerto sí, pero como núcleo de población no. Y ya en 1906 creo que ya había como 8 habitantes, una cosa así. Ya empieza a subir en los años 40 y como 40 y pico vecinos. Y ya pues todos sabemos, ya que es un mito, Negrín con su famosa cueva, ya eso es un mito. Y se empieza a producir esa base de los Saltos. Ya en los años 70 tiene mil y tantos. Y actualmente pues tiene en torno a 4.000. Yo cuando los recuerdos que tengo de la ermita de Sardina son muchas, pero todas las voy a decir, porque esto es largo, porque son muchos los años, son muchos los sacerdotes que han pasado por las manos nuestras, muchos curas, más de 20. Pues la profesión mía de aquí, que yo le decía a los curas, a los que estaban aquí, a los que llegaban a don Julio, digo, don Julio, los bancos que tenía la parroquia aquí era de la gente rica, y no venían los de afuera, tenía que levantarse los que estábamos sentados aquí para darle los bancos, porque los bancos eran de ellos, tenía su nombre. Y un día dice don Julio, si los bancos estos hay que quitarlos de aquí, hay que poner bancos para la parroquia, que sea de la parroquia, que eso, la gente de la calle, con nombre de los bancos aquí, los tenía Saro Pérez, los tenía Los Rosas, los tenía Pepito Roque y toda esa gente. Pues nada, pues entonces un día le dije, mire, ¿y por qué no vamos un día a la iglesia de Galda y cogemos la medida de los bancos allí y nos vamos a la atalaya, que hay un carpintero muy bueno, y hacemos los bancos? Pues nada, pues fuimos yo, don Julio, con una cinta métrica, medía los bancos, medimos 24 bancos a 15.000 pesetas cada uno. Pues nada, pues cuando se hizo los bancos, se trajeron, se colocaron los bancos, y entonces estaba un día en la puerta Félix Santiago, la señora venía todos los domingos a misa, Guadalupe, y entonces dice don Julio en la sacristía, le dije yo primero, dije, mire, voy a hablar con Félix Santiago a ver si nos dan dinero para pagar los bancos, porque no tenemos dinero para pagar los bancos. Dice, vaya, vaya. Todavía no viene a empezar la misa, pues yo tocaba primera, segunda y tercera, y todavía no me quedaba, aquel día había tocado primera, segunda más tarde y tercera cuando ya el cura está en el altar. Pues me acerco a la Félix y digo, ¿cómo anda Félix? Y dice, bien, mire, quería hablar con usted. Y yo porque siempre me gusta a las personas, no que él es más nuevo que yo. Digo, mire, vengo a hablar con usted, ¿qué es lo que pasa? Digo, oye, tenemos 24 bancos, no tenemos dinero para pagarlos. Dice, ¿cuánto vale cada banco? 15.000 pesetas cada uno. Sacó el talón del cheque y me hizo un cheque de 60.000 pesetas. Esto se lo da usted al cura y que no me nombre para nada, para que la gente no sepa quién da ese dinero. Un anónimo dio X dinero y se acabó. Se lo di a don Julio, nunca supieron de que los bancos lo hubieran pagado Félix Santiago. Después de Sardina, digamos, fracasar como puerto, se convierte en un núcleo de población, digamos, poco a poco. Y podíamos poner como hito la construcción de la ermita de San Telmo, pero curiosamente, cuando llegan los vecinos se encuentra la ermita hecha. Ya muchas veces he dicho que hay 2 barrios en Galdar que no han tenido que hacer su iglesia, que ya cuando llegan los vecinos se la encuentran hecha, que es San Isidro y Sardina. Las obras se vuelven a subastar por el valor de 60.000 pesetas anuales y aparece otro problema. En la primera subasta y en la segunda aparece nadie que quiera coger la obra y al final el ayuntamiento las asigna a un contratista de la zona y se estuvo haciendo la obra con todos los problemas que tenía, con todos los que fue teniendo, con los temporales y demás, hasta 1919 que el Estado dejó de mandarle dinero al ayuntamiento, enviarle dinero al ayuntamiento de Galdar para la obra y ahí se acabó. En los tiempos en los que no hubo dinero del Estado, el ayuntamiento no abandonó la obra, sino que fue haciendo las reparaciones,
y fue, digamos, haciendo un mantenimiento. Cada vez que venía un temporal, pues reparaba lo que se había roto y estaba el muelle más o menos útil. En las épocas en las que el ayuntamiento no podía realizar la obra o por los temporales no estaba el muelle del Estado, que así se conoce, el que está frente al Fragata, pues estaba inútil. El ayuntamiento le pidió permiso a la compañía Pfeiffer, que había hecho ya anteriormente un muelle para ellos embarcar su fruta que tenían de negocios sobre todo con Inglaterra. Pues cuando las personas y las mercancías no podían embarcar o desembarcar por el muelle del Estado porque estaba en reparación o roto, pues se hacía por el muelle de esta empresa. El muelle fue, digamos, un negocio hasta que llegó la Primera Guerra Mundial en 1914. En 1914 bajó todo el comercio marítimo, no solo del puerto Sardina, sino de todo el mundo, y el puerto Sardina se quedó solo con muy pocos barcos, bajó la matrícula de barcos, de marineros, el pasaje casi se quedó reducido al barco correo y tanto que el Ministerio de Marina pues quita la ayudantía de Marina y el muelle queda, digamos, en manos del ayuntamiento. Y así sigue hasta que en 1967 se jubila el último guardamuelle que tuvo el puerto de Sardina. Ahí en ese momento ya el ayuntamiento no saca a concurso la plaza de nuevo de guardamuelle y es cuando aparece ya que le ceden, digamos, el espacio del muelle, porque cuando hablamos del muelle no es solo el dique, sino también todos los almacenes que había alrededor, la explanada que había para colocar las mercancías y demás, y unas edificaciones que habían también para guardar las mercancías, digamos, que no podían estar a la intemperie. Entonces todo eso el ayuntamiento se lo cede a una persona para que construya un hotel. Era la época en la que empezaba a aparecer el turismo en Canarias y el norte de Gran Canaria y el ayuntamiento de Galda pues no quería quedarse fuera. Final de los años 50 y los 60, cuando empieza, digamos, a plantearse el turismo en Gran Canaria, pues hubo un intento importante de Sardina como un lugar turístico. Hubo incluso un proyecto de una villa para el turismo, un proyecto muy, muy ambicioso que se conserva en el archivo municipal de Galdar, muy bonito, bueno, adelantado totalmente para la época que no se hizo. Y después, pues ya sabemos que el tema quedó pues en el balneario, que es el Vistamar, y luego después también el hotel que se hizo en lo que era el Muelle del Estado, pero digamos que también esa opción pues fracasa. El muelle no era solo el dique, sino que había personal de vigilancia, operarios para el embarque y de las mercancías, y también había una oficina de aduana donde se quedaba registrado todos los productos que entraba, personas, barcos, tripulación que entraba y salía del puerto. También es de destacar también al ingeniero don Juan León y Castillo, que fue el que hizo el proyecto del muelle. También viendo él los problemas que habían que tenían los carros de aquella época para entrar en el muelle, pagó de su bolsillo la modificación de la entrada de la carretera, de la cuesta, hasta llegar al muelle, lo pagó de su bolsillo. Y otra curiosidad también, que ya la podemos centrar ya históricamente y datada, de que sucedió que en los años de la Guerra Civil, en 1936, en los primeros días de la guerra, vino una cañonera de la Armada y empezó a disparar cañonazos sobre la montaña de Galda y la montaña de Amagro. Y eso hizo que el pueblo de Galdar, que en un primer momento se había quedado en el bando republicano, pues se rindiera. Y el acto de rendición se hizo a bordo de la cañonera que atracó en la Rada de Sardina.
Desde el pueblo de Galda, desde el casco, se desplazaron varios concejales y se entrevistaron con el comandante del buque, de la cañonera, y digamos, en cierto modo, en Sardina fue el lugar donde se rindió el pueblo de Galda en 1936. Y los muelles pues no había nada más que uno. Este que donde estamos hablando no existía, era el primer muelle que se hizo, fue este junto con el de Santa Catalina, hecho por el ingeniero León y Castillo. Después estaba el muelle del Estado que decía, aquel de allá, este también estaba, el Faife, y el muelle del Estado terminaba donde están las escaleras, Pues ya en el ayuntamiento, yo sobre el año 79-80, viendo el boletín oficial del Estado, veo en una página allí, veo un anuncio para el muelle de Sardina, habían concedido 25 millones. Entonces llamé a Costa y me dijeron que si no se hacía el muelle, iba para Valencia, los 25 millones. Eso. Entonces pedí yo a llamar, venga llamando todos los días, llamando a Costa, hasta que lo sacaron a subasta. Y se hizo 20 metros. A continuación, no sé si fue al año siguiente o algo de eso, el Cabildo hizo 40 metros más. Se quedó un muelle maravilloso. Pero no le pusieron escollera. Y yo todos los días llamando a Costa. Rara era la semana que no se le mandaba un oficio a Costa para que arreglara el muelle y que le echaran, no hacía falta nada más que escollera. Nada. Se cayó. Eso lo llevó el mar. Después el Costa, viendo la situación, pues hizo 20 metros más. Como mismo estaba ahora. También se rompió. Y entonces hicieron lo que está ahí, que son los bloques ahí. Pero antes de eso, este mismo muelle estaba nada más que el prisma, que la gente se creía que era un risco vivo y era un trozo de muelle antiguo que había aquí. Me fui, pedí una entrevista al presidente del Cabildo y entonces cuando me recibió la siguiente semana a las 5 de la tarde, me acuerdo yo, me dijo que qué quería, qué era lo que a mí quería. Digo, mire, yo soy un ciudadano de Galda y veo que todas las cosas son para el sur y para el norte no ponen nada. Era Macías. Dice, ¿cómo es eso, hombre? Digo, sí, digo, mira, está el primer muelle de la isla, que es este. Todo destrozado y se arregla con un par de millones. Coño. Dice, el viernes estoy en Sardina. Pues nada, pues vine, me puse allí a las 7 de la tarde y vinieron ellos y todos los consejeros del Cabildo, los 7 llegaron. Vieron lo que había y dice, bueno, ya tendrán noticias mías. Pues a los 15 días el ayuntamiento recibió un escrito del Cabildo que nos concedía 5 millones. Pues empezamos, era ya de metro, pues cuando el primer muelle de los 20 metros fue en el tiempo de Nicolás Guerra, en el año 79-80. Pero este ya fue con Demetrio y todo así. Y nos concedió 5 millones. Pues nada, se empezó a hacer todo otro y cuando ya veníamos, empezó así y cuando yo venía para acá se acabó la perra. Pues me fui otra vez al Cabildo a las 9 de la mañana y hablé con el presidente. El secretario no me dejaba porque tenía comisión de gobierno y tal. Digo, yo quiero hablar 2 minutos. Pues entonces dice, venga, pasa. Y entonces le dice, ¿cómo anda el muelle? Digo, mira, el muelle está a punto de terminarse, pero falta 5 millones más. Dice, pues vete arriba 1 de mayo y habla con no sé quién, no me acuerdo ahora, que me diga mañana de qué partida sacaba los 5 millones. Claro, llega arriba, el que estaba de jefe allí era un amigo mío que había estudiado conmigo. Entonces ya me indicó quién era y por la tarde vino uno del Cabildo aquí al muelle, diciendo ya se concedió otros 5 millones. Y entonces fue como se terminó. Al final, pues se ha convertido en una población, en un pueblo grande donde conviven varios aspectos bajo el signo histórico de ser puerto y con una población de origen muy diverso y que hoy por hoy es el barrio más importante en población de Galdar si entendemos
que en lo que es el centro ciudad, pues engloba los barrios aledaños, pues incluido San Isidro, Barrial, La Montaña Roja, Becerril, Marmolejo, etcétera. Digamos que está exento, pues el más poblado, porque Sardina, pues poniéndole un poco más de población, tiene tanto como el municipio de Agaete. Por tanto, es un barrio, un núcleo muy importante en el norte, y que Sardina tiene que mirar a su historia, no renunciar a ninguno de los aspectos, pero indudablemente el rasgo más importante que tiene Sardina es el haber sido el puerto de Galdar, y además, y eso se pone de ejemplo, y podemos ponerla, pues aparte del paisaje de su bahía con los muelles, pues con la imagen de San Telmo, que es el santo patrón de la gente de la mar, y que estamos celebrando justo. Sardina era un pueblo chiquitito, poquita gente, no había ya hoy como es, ya hoy ya es algo, pero no había, el muelle estaba todo, no, era un cachillo muelle nada más, me gusta hablar con las manos. Y no había la carretera, aquí había un cachillo muelle, en la playa allí también había un cacho que se llamaba El Prima, que también lo quitaron, y pocas casas, poca gente, lo más que venían eran los que venían a veranear. Sardina, cuando yo llegué aquí, pues no había ni gente. El primero que yo trompecé aquí fue a Benito, que tú lo conoces, Benito Guillén. Y más nada, yo vine aquí con 6 años, en el año 50, el 24 de agosto. Yo llegué aquí en septiembre del 77, hace ahora mismo 41 años. Y estaba todo el centro concentrado en el Colegio Viejo, que antes se llamaba Colegio Público Llano de Caleta y Sobradilla, porque cogía todos los pagos de aquí de Sardina. Y allí contábamos prácticamente como si fuese una unidad de cada, donde teníamos el RAN, donde estaban los alumnos de primero y segundo, y después estaba tercero y cuarto y quinto dentro, donde hoy está el bar de la Asociación de Vecinos, el teleclub y todo aquello allí, la parte alta era el comedor, y sexto, séptimo y octavo estaban las clases de afuera, más las 2 clases que tenemos abajo, que iban los de sexto, quinto, sexto, al lado de la ermita de Sardina. Y a medida que fue creciendo el barrio, porque antes cuando yo llegué eran las calles todas de tierra, el patio era de tierra, yo tenía que combinar las clases con la educación física para los niños, porque Marisol, la otra compañera, daba a las niñas, y gracias a Cristóbal Padrón para descanse, que todos los días por la mañana nos regaba la tierra, porque no tenía nada allí para poder hacer algo. Pues en esa época se sembraba trigo, se plantaban tomateros, se plantaban algodón se plantaba cantidad, tomatero. El ambiente familiar, un ambiente familiar que eran todos conocidos y eran todas familias también. Y también estábamos aquí en la playa hasta la misma noche, a las 9 de la noche. Nos poníamos a jugar tanto al clavo como una cosa. Después nos metíamos debajo de los barcos, como los barcos se varaban por la playa. Y ahí estábamos hasta las 9 o las 10 de la noche. Aparte de eso, también los peregrinantes, los pescadores, nos llamaban cuando iban a calar por la noche, que eso era una fiesta. Una fiesta porque eran todos los peregrinantes hablando por el chinchorro, y después se repartía todo el pescado, todo así. Íbamos para Caleta caminando, ellos llevaban el barquillo, ¿te acuerdas? Por tierra, para ir para Caleta, a remo para Caleta arriba, de aquí a Caleta, para botar los barquillos por Caleta, para ir a Caleta arriba, a la mar de guía, coger las sardinas, para después traerlas para abajo, para después ir a vender. Ellos a mano, y nosotros a vender con los vacíos en la cabeza, bastante que pasemos, un montón de trabajitos, pasemos trabajo como las negras. Nosotros, y entonces las primeras pasaban más porque las cogían y tenían que ir para el campo. Primero las asaban y iban para el campo a vender las asadas, yo no, yo ahí no llegué. Pero se pasó bastante, hoy es muy diferente, hoy está todo mucho mejor, tranquilito y descansadito, y ahora que uno no sirve para nada. A medida que fue creciendo el barrio, sobre todo
porque venía mucha gente a trabajar a las flores, el tema de los tomates, y entonces desde el ayuntamiento se implicó bastante porque también todas las calles estaban así, no habían calles estructuradas, y entonces ya a partir de ahí, desde los años ya 80 y algo, ya el colegio fue tomando otras dimensiones juntamente con el barrio, donde se hicieron bastantes obras y a la vez que este colegio empezó a ser uno de los más importantes del municipio de Galda y es hasta hoy de los demás prestigios que ha tenido, donde han salido aquí alumnos de todo tipo, pero sobre todo una de las cosas que más inculcamos nosotros al alumnado aquí era los valores. Era sobre todo eso, nosotros queríamos que el alumnado fuese más personas, que después ya el tema de estudio venía por su cuenta. Recuerdos también, me vienen a la cabeza todos los amigos que hoy en día conservo, casi con 40 años ya y desde los 10 años yo creo que es muy difícil mantener esas amistades y el fútbol ha sido algo que para mí por lo menos ha hecho que siempre estemos unidos, ¿sabes? Que tengamos esa empatía entre todos y que nunca nos hayamos, por decirlo de alguna manera, desviado de nuestros caminos. Y es algo que yo creo que es un deporte que no le gusta a todo el mundo, pero a la gran mayoría sí. Influye mucho en las amistades. Yo creo que el fútbol une a muchas personas, a muchas diferentes clases de personas. Y bueno, por eso me siento orgulloso de estar en este club hoy en día y de pertenecer a este barrio. Yo pienso que todo va ligado porque, como dije antes, aquí la mayoría de las personas de aquí de Sardina, de todas las familias, trabajan los dos. Habían pocas casas que trabajaba uno solo. Gracias porque teníamos aquí mucha gente trabajando en las flores, que yo pienso que era la fuente económica más importante que había aquí, los tomateros y sobre todo cuando empezó el boom de la construcción. Aquí en Sardina y Miami, que en esa época existía poco paro. Así, muchos alumnos no llegaban a los 18 años y se iban para irse, sobre todo a la construcción, porque veían que tenían trabajo seguro. Y seguramente pienso que con el ayuntamiento, que se implicó también mucho, hasta hoy, que se sigue implicando, la familia de un nivel, cuando yo llegué que era medio-bajo, ahora está en un nivel medio tirando alto, quitando estos últimos años de crisis, pero yo pienso que Sardina hoy día, tanto como de estudios y los padres también que han venido con personas ya preparadas, con carreras, otros no, pero ya también súper informados, yo pienso que son dos cosas que han ido, tanto el colegio como la familia han ido de la mano, evolucionando el colegio a la vez que los padres, la familia iban también evolucionando y la implicación, como dije antes, de los padres en el centro. Eso fueron unas directrices importantísimas que gracias a la labor y a la mano que echaba el ayuntamiento podíamos salir todos para adelante.